Estamos de regreso en Punto Contrapunto para el último bloque de la noche. Una de las promesas de Donald Trump para ganar la presidencia en 2016 fue acabar con la migración indocumentada. Durante su gobierno, Trump ha endurecido leyes y trámites para quienes ingresan al país sin permiso. Ha intentado construir un muro a lo largo de toda la frontera y desplegado más elementos de la patrulla fronteriza en los límites con México. Instrumentó la llamada tolerancia cero al separar a las familias que ingresaban ilegalmente a ese país, sometiendo a los migrantes adultos a un proceso penal y separándolos de sus hijos menores. Aunque según cifras oficiales el número de personas migrantes irregulares detenidas en la frontera es muy similar e incluso un poco menor a las que registró Barack Obama en sus 2 periodos de gobierno, el impacto mediático de estas medidas ha sido mayúsculo. Y durante la pandemia las cosas han empeorado luego de que en junio pasado la Corte Suprema autorizara al gobierno de Trump a realizar deportaciones express en todo el país a quienes tengan menos de 2 años de vivir en Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, ha señalado que esta medida viola los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. Desde que Trump tomó posesión del cargo, la ACLU ha presentado al menos 174 demandas contra medidas relacionadas con temas migratorios, como la política de separación de familias, las detenciones y las deportaciones, así como los reiterados intentos por dificultar más la solicitud de asilo en la frontera con México. ¿Es la de Trump una política violatoria de derechos de las personas que emigran por necesidades económicas o de sobrevivencia? Vemos qué opinan los panelistas. Alerta, ahora empiezo contigo y justo sobre estas movilizaciones, esta, digamos, alianza que hay entre organizaciones como la ACLU con grupos de migrantes, que como yo mencionaba, en 2006 creo que fue el año en el que vimos unas movilizaciones gigantescas en varias ciudades de Estados Unidos. Ahorita la estamos viendo, pero por otro tema, por el tema de la justicia racial con el Black Lives Matter, y hemos visto muchos hispanos también por allí, pero evidentemente sí hay un problema, digamos, con la pandemia de la COVID-19, que está pues, haciendo que la gente no salga a la calle, o salga a la calle y se pelee, digamos, más bien por quién trae cubrebocas y quién no, más que por los otros temas que estamos viendo como este. ¿Cómo ves el activismo en torno a las acciones de Trump ahorita en materia migratoria? En realidad se está conjuntando con todo lo demás que estamos viendo. En este momento, tú lo dijiste, Genaro, la justicia racial es lo que está movilizando a muchísima gente y los latinos han entrado simplemente para asegurar de que este es un trato contra las minorías. O sea, no es solamente Black Lives Matter, es Brown Lives Matter. La gente de color tiene necesidad de que la policía actúe de una manera diferente. Y lo que hemos visto es que muchas ciudades que antes, en tiempos de Barack Obama, estaban ayudando a ICE, por ejemplo, cuando arrestaban a una persona que no tenía documentos, al final de su sentencia llegaba a ICE y se los llevaba. Ahora hay muchos gobiernos que se rehúsan a trabajar con ICE o con el sistema de migración, incluyendo justamente ayer Los Ángeles, que está diciendo que jamás van a soltar a un prisionero ICE si es que ICE no llega con una orden judicial vigente. Entonces, esto está cambiando bastante. Hemos visto unos cambios sociales muy interesantes en estos últimos años, incluyendo personas que rodearon una van a donde estaban dos miembros de una familia indocumentada. Los vecinos salieron, rodearon la van, le pusieron la camioneta, le pusieron gasolina para que pudieran seguir utilizando el aire acondicionado, pero no permitieron que los agentes de ahí se acercaran a ellos. Entonces, estamos viendo, el 2006 fue un momento de un choque porque simplemente llevó a la vista de mucha gente la verdadera cantidad de migrantes. O sea, una cosa es Sí, decir sí. un millón de personas y otra cosa es verlos. En este momento creo estamos en una situación ya más madura, a donde las alianzas son más profundas y creo que más duraderas.
¿Cómo lo ves, Eunice? También tú también has estado muy cerca, como decía hace rato, de los movimientos en Estados Unidos. ¿Ves oportunidad justo de estas alianzas? Ya decía Alert, el tema de Brown Lives Matter, el tema de que salga la gente a la calle a protestar y a demandar derechos a pesar de la pandemia también, y a seguir pidiendo pues justo que no se deporte a migrantes, que se reunifiquen familias, al margen también de la atención a la COVID. No lo hemos hablado, pero han salido varios textos en el New York Times de cómo esta pandemia está afectando específicamente a las comunidades afro y latinas. Efectivamente, creo que derivado de tanto el problema de la COVID como ahora sí que el tema común del racismo que ha Trump promocionado en contra de ambas poblaciones, puede haber una alianza ahí importante. Además, recordemos que también la comunidad afroamericana pues vota más normalmente que los latinos, entonces en ese Sí. sentido puede ser interesante la alianza. Pero hablando también de si ha tenido impacto o no la política migratoria de Trump, muchos decían al principio que Trump hablaba mucho, pero hacía menos. Sin embargo, lo que nos ha mostrado es que sí ha hecho mucho de lo que ha dicho, y sobre todo en términos de la población o la política migratoria en ese país. Ya lo mencionaban que ha habido deportaciones más o menos en números similares, incluso menores a las de Obama, 200,000 más o menos en promedio al año con Donald Trump. Sin embargo, repito, mientras que con Obama teníamos muchas deportaciones fronterizas de aquellos que en el intento de ingresar los regresaban, con Trump estamos teniendo mucho más deportación de tierra adentro, de gente que tiene ya un contexto mucho más familiar y mucho más integrado en Estados Unidos, y eso tiene un impacto mayor para aquellos que deportan y sus familias. Esto no solo ha impactado a los migrantes, esto impacta, recordemos que lo que más compartimos entre Estados Unidos y México sí es una gran frontera, una gran economía, etcétera, pero son familias binacionales. Entonces ya está afectando a personas estadounidenses, el que deporten a su mamá, a su papá, el que haya algún problema con estos temas migratorios, los afecta a todos. En tiempos de coronavirus, también según el propio Pew Research Center, vemos cómo las familias latinas han sido las que más han perdido el empleo. Bueno, vemos una caída del PIB casi del 5% también, pero en esta pérdida del empleo mucho ha caído sobre los más vulnerables, además de que muchos de los latinos, hay que decirlo, en el COVID han sido estos trabajadores esenciales, pero no han sido igualmente considerados como esenciales sus derechos y el apoyo a estos migrantes. Donald Trump también pues ha hecho de todo, con migrantes indocumentados, pero también con documentados, ha hecho restricciones de visas de trabajo para jornaleros agrícolas, para también incluso ha amagado con el tema del uso y eso con apoyo de la Suprema Corte, hay que decirlo, en donde amenazaron a aquellos que quisieran renovar sus visas de trabajo o sus estancias por allá, a que no utilizaran de más el sistema de salud, y eso incluso afectó a los hijos de esos inmigrantes, quienes ya no quisieron ahora sí que enrolarlos en el Medicare por miedo a que se les fuera a castigar a través de no darles estas visas, la construcción del muro, la tolerancia cero para la separación de niños, la política que ya mencionábamos hace un rato, pero que a mí me parece la peor decisión entre México y Estados Unidos, que es la de Remain in Mexico, permanece en México, porque ha dejado este número más de 60,000, yo creo que ya hasta la fecha serían casi 80,000, de hecho, pero solo un dato importante, de todas esas solicitudes de asilo ha sido un desastre, porque además de que los procesos son lentos, violan el debido proceso, muchas cosas complicadas más con el COVID, únicamente el 1%, alrededor del 1% de esas Sí. personas se les ha otorgado el asilo. Entonces un despliegue de Guardia Nacional en ambos lados, y hasta incluso el gobierno de Trump ha implementado políticas para evitar que algunos hijos de extranjeros nacidos en el país sean considerados como estadounidenses, llamándolo el turismo de nacimiento. Bueno, muchas implicaciones que yo veo un Ujú. efecto negativo, y la más importante, se ha incrementado en un 30% los crímenes de odio relacionados con la raza, especialmente con latinos. Igualmente han incrementado los grupos que cometen este tipo de delitos en casi un 15%. Ale, hay dos escenarios, digamos que de aquí a noviembre. Si gana Donald Trump, pues para todas estas comunidades y minorías es resistir y tratar de cambiar esta política de Donald Trump en tribunales, con movilizaciones, con alianzas entre movimientos. Y la otra, si gana Biden, pues un poco revertir lo que ha hecho, pero tú decías que va a dejar un legado que va a ser difícil de revertirlo. ¿Qué hacer en ambos escenarios? Si gana Trump, ¿cómo resistir? Y si gana Biden, ¿cómo revertir? Bueno, yo creo que hay una ciencia que es difícil de contener, y es la demográfica, ¿no? Y lo que nos dice la demografía es que lo que está planteando Trump como el futuro blanco,
privilegiado, masculino, urbano, propietario, como el centro de la política estadounidense, es un Estados Unidos que no existe hoy en día y que cada vez va a existir menos justamente por las dinámicas demográficas. Tú ya apuntabas que las personas latinas constituyen la primera minoría en Estados Unidos y eso va a seguir creciendo, y de la mano de las personas afroamericanas y de otras naciones, pues sigue siendo y seguirá siendo una nación multicultural como quizá no hay otra en este planeta. Y en ese sentido, quizá, digamos, la parte rescatable de este embate racista y de esta divulgación del discurso xenofóbico que tiene Donald Trump es que ha activado a esas comunidades que quizá se mantenían en cierta pasividad en términos de su voto y en términos justamente de salir a la calle y de estar activas, con muchas y muy buenas excepciones. No quiero para nada minimizar el trabajo de las organizaciones migrantes que han luchado durante tantos años por sus derechos, pero lo que es cierto es que en términos masivos, pues se había visto como cierto acomodo con una cierta pasividad. Y ahora lo que vemos, pues quizás son nuevas generaciones mucho más activas, mucho más con capacidad transformadora, que se dan cuenta que las elecciones políticas sí tienen un impacto sobre sus vidas, las de sus padres y las de sus hijos, y que van a cambiar la cara de la política estadounidense en el mediano y en el largo plazo. Esto gane quien gane. Ahora, si gana Donald Trump, pues va a profundizar en los cambios. Como te decía, él ha tomado una perspectiva de cambiar desde cuestiones técnicas que aparentemente son poco importantes y que no necesariamente salen en la prensa, pero que son más difíciles de revertir, hasta grandes políticas y una orientación de la política migratoria, y eso, si él gana, lo va a apuntalar y va a seguir luchando en las cortes, en los sistemas judiciales. Hay que decirlo porque no hemos hablado de eso, el sistema judicial en términos de los casos de personas sujetas a deportación o con negación de derecho de refugio, están absolutamente colapsadas, sobretrabajadas, y es precisamente porque se han aumentado los casos, las peticiones de deportar gente. Por otra parte, si gana Joe Biden, lo que vamos a ver es seguramente un esfuerzo, esperamos que un esfuerzo por revertir estos cambios, seguramente también una base mucho más movilizada y mucho más exigente, que va a poner en entredicho, digamos, el legado de la administración Obama, y Biden va a tener que mediar en un país, insisto, muy polarizado entre los intereses económicos, los intereses sociales, y también va a tener que gobernar para todos, claro. Y eso siempre deja de país a algún grupo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de una administración Biden es que él haga explícitamente una ruta de trabajo para revertir los cambios estructurales que hizo Donald Trump en el sistema migratorio estadounidense, privilegiando quizá algunos de los cambios más aceptados por la sociedad estadounidense, como son los cambios a DACA, y avanzando de manera paulatina a través de órdenes ejecutivas, porque yo tampoco creo que la dificultad de discusiones y cambios en el Congreso vaya a mejorar mucho en los próximos meses o en los próximos 2 o 3 años. Ahora, ya estamos por concluir el programa, pero rápido quisiera preguntarle a las 3 su pronóstico. ¿Quién gana en noviembre, Alejandra? ¿Para ti, Biden o Trump? Pues es que es el deseo por encima de la predicción. Realmente creo que es difícil decir. Yo, después de la elección de Trump pasada, me costaría muchísimo trabajo darle pie a mi propio deseo. Creo que están las cartas echadas, pero muy difícil saber, porque además el COVID sí pone en entredicho muchas de las cosas que podemos saber midiendo elecciones. Así que no me atrevo a decir la verdad. Dímelo a mí, que yo estuve reportando para Noticieros Televisa desde el cuartel de Hillary Clinton, con una sorpresa que la verdad, junto a todos los colegas que estábamos esa noche en Nueva York, pues nadie se la podía creer. Ale, ¿tu pronóstico? Mi pronóstico, tenemos que acordarnos que Donald Trump ganó por 80,000 votos en 3 estados, 20,000 votos en cada estado, o sea, una nada. Fue un accidente estadístico casi, y la gran diferencia del 2016 ahora es que en el 2016 a mucha gente no le caía bien ninguno de los dos, sí. Y decían, pues por lo menos vamos a ver si el nuevo lo puede hacer bien. El nuevo ahora es viejo, ya sabemos que no lo puede hacer bien. Si gana, verdaderamente se desbarata el país, y eso es tema de otro programa. Sí, conflicto postelectoral seguro. Sí, yo creo que va a ganar Biden, y aquí lo importante, el margen
de la victoria va a ser importante. Si llegan a retomar el Senado los demócratas, pienso que el retroceso de muchos de estos cuestiones de inmigración va a ser mucho más fácil, mucho más rápido. Y si no, entonces, como dice Alejandra, va a tomar muchísimo tiempo. Bien, y finalmente, Eunice, tu pronóstico, a ver. El pronóstico entra No. Ya te oigo, ahora sí. Obviamente en el pronóstico entra también el deseo, ¿no? Que sea Joe Biden, pero definitivamente no podemos olvidar lo que pasó en las elecciones pasadas, como Hillary Clinton tuvo más de 2.8 millones de votos, pero solo ganó pues en 20 estados y en Washington, D.C., y bueno, acumulando 227 sufragios correspondientes al colegio electoral. Entonces también el sistema cuenta, ¿no?, por estos 538 electores que se reúnen en sus respectivos estados y votan por el presidente y vicepresidente en el colegio electoral. Sin embargo, sí creo y coincido ahí con Aller, que ya hoy Trump también es un conocido y hemos visto que no lo ha podido hacer bien. Creo que el tema del coronavirus también va a afectar, no solamente, por supuesto, el tema migratorio, sino esta caída también del PIB que ya mencionaba de casi un 5% y la pérdida del empleo. Bueno, pues ahí están los pronósticos. Evidentemente, ojalá el corazón y el deseo es que gane Biden, creo que en común, pero pues el sistema electoral estadounidense es muy complejo y lleno de sorpresas. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha y también para despedirnos las y los panelistas. No te vayas.